hasta ahora. Y me gustaría que me dijeran si se logra ver bien la pizarra. Sí, profe. El rojo no se ve mucho. Ah, ya, genial. No, lo voy a escribir de nuevo. ¿Y el borrador? ¿Se ve mejor? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La clase de hoy va a tratar sobre los determinantes sociales de salud. Este es un concepto que empezamos a abordar la sesión anterior, cuando estábamos hablando de promocionar el trabajo comunitario, de estos escenarios de libertad que tiene que ver cómo las personas también tienen que tener las condiciones necesarias para poder desarrollar sus propios proyectos de vida, que tiene que ver con la salud, en donde la salud, salud, enfermedad y muerte son elementos fundamentales para que las personas puedan sentirse capaces no solamente de funcionar dentro de una sociedad, sino que ser capaces también de poder desarrollar sus propios proyectos de vida. Estas condiciones en enfermería se conocen, o en las ciencias de la salud en general, se conocen como determinantes sociales de la salud. Estos determinantes sociales de la salud podemos evidenciarlos el día de hoy a través de las consecuencias que ha tenido este escenario pandémico en las diferentes poblaciones que habitan un mismo territorio. Y para explicarlo, vamos a iniciar con la definición que vamos a ocupar. Hay muchas, pero vamos a ocupar esta definición de determinantes sociales de la salud. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de cuáles pueden ser estas determinantes sociales y vamos a terminar la sesión de hoy presentándoles 4 modelos de análisis de determinantes sociales de la salud y un modelo conceptual para poder entender bien qué son los determinantes sociales de la salud. Partamos entonces. Tenemos en que los determinantes sociales de la salud, que regularmente se abrevian como determinantes, perdón, aquí me equivoqué, como DSS, determinantes sociales de la salud, son condiciones sociales en que las personas viven y desarrollan su trabajo. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de condiciones sociales. Cuando hablamos de condiciones sociales, estamos hablando de cada una de las características o elementos de vida que están alrededor de las personas en territorios específicos.
hay que tomar en cuenta que cada vez que estamos hablando de salud, en este caso pública, el Estado es una figura relevante dentro de nuestro análisis, siendo entonces que cuando estamos hablando de salud pública y sus determinantes sociales de la salud, vamos a entender también en las condiciones sociales que el Estado proporciona a las personas que habitan en un territorio para poder desarrollar su vida y su trabajo. Podemos entender con esto que las condiciones sociales es el contexto general en el cual nos encontramos. Este concepto de los determinantes sociales de la salud se crea en los años 70. Se crea en los años 70 a nivel mundial. ¿Ustedes recuerdan, pensando o recordando la clase anterior, qué estaba sucediendo en los años 70 en el mundo? Lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Determinantes de la salud. Sí, los determinantes sociales de la salud, sí. ¿Dónde? ¿El lugar? El lugar donde vive, el medio en que vive, lo que gana Sí. y su nivel educacional. Y ahí creo que me perdí. No, vas bien. Te adelantaste, pero está bueno. Porque tú hablabas de nivel económico. El social, Social. educacional y el ambiental sería. Bien. ¿Y el género? ¿Sí? ¿Género no sería? Sí. ¿Algún otro? Trabajo. Genética Buena. y comportamiento personal. Uy, qué cómoda está. Bien. Vamos a ir abordando estos elementos en el transcurso de la clase y qué bueno que los mencionaron. Cuando yo les preguntaba qué estaba sucediendo en el mundo en los 70s, me refiero a lo que habíamos abordado en la clase anterior, en donde en los 70s se realiza la Asamblea, la 32ª Asamblea Mundial de la Salud, quienes fueron los que determinaron este proyecto mundial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que construyeron un proyecto mundial que se denominó Salud para Todos, que este concepto de salud para todos fue con el que partimos la clase anterior. Con ese concepto, con ese proyecto, iniciamos. Y justamente en este contexto mundial, en donde la Organización Mundial de la Salud cumplía un papel muy parecido al que está cumpliendo ahora. En los 70s empezó a generar una serie de directrices a nivel mundial para poder abordar los elementos de salud en los diferentes países. Lo mismo que está haciendo ahora, en donde ante este escenario pandémico, la Organización Mundial de la Salud distribuye diferentes tipos de directrices o protocolos que ayudan ya sea para la detección de nuevos casos, etcétera, ¿no? Este modelo de determinantes sociales de la salud se crea también en los 70s, en este contexto en donde se pone, digamos, como en el centro de la discusión, la salud comunitaria, ¿ok? Y para poder entender la salud comunitaria, se creó este concepto y modelo de los determinantes sociales de la salud. ¿Por qué? Antes de los 70 existía en el mundo entero un modelo de atención que se basaba únicamente en procesos biomédicos
y por lo tanto era un modelo individual, en donde yo tenía cierto tipo de padecimiento y me acercaba a los servicios de salud. Sin embargo, los gobiernos y sus respectivos ministerios de salud o secretarías de salud, dependiendo del país, se empezaron a dar cuenta que no bastaba únicamente con tener un modelo individual de atención a la salud, sino que era importante generar un modelo poblacional, es decir, generar condiciones territoriales, nacionales, para que las prevalencias de ciertas enfermedades que podrían ser atendidas dentro de la comunidad pudieran disminuir y no colapsaran los servicios de salud. Ante esta problemática es que dentro de la Organización Mundial de la Salud y otras instancias internacionales es que determinan que es importante trabajar sobre modelos poblacionales. ¿Qué es esto? Pero para trabajar en los modelos poblacionales tenemos que considerar que no todas las personas que habitan un territorio son iguales. Tenemos diferencias. Y en algunos países, como en Chile, tenemos diferencias supremamente marcadas, ¿no? Ustedes saben, y no es ninguna novedad, que Chile es un país supremamente clasista, en donde las diferencias de clase son notorias, son muy fuertes, están muy bien segmentadas las clases sociales, no solamente por las comunas en donde una persona vive, sino también por el tipo de trabajo, educación, cosas que ustedes mencionaron y que vamos a ir abordando. Entonces, para poder desarrollar un modelo poblacional, tenemos que caracterizar a las poblaciones que se encuentran en nuestros territorios. Y uno de los conceptos clave para poder caracterizar a estas poblaciones y hacer proyectos específicos de salud tiene que ver con sus determinantes sociales, en donde una enfermedad o un proceso de muerte no es lo mismo en diferentes tipos de grupos sociales, ya que tienen características diferenciadas. Entonces, para poder desarrollar un modelo poblacional, es necesario caracterizar esta población y la base para poder caracterizar a esta población es el concepto de determinantes sociales de la salud para poder entender cuáles son las condiciones externas a la corporalidad que están determinando cierto tipo de padecimientos, enfermedades o que pueden ser un elemento a favor en la gestión de la salud individual, social y poblacional. Tenemos entonces que los determinantes sociales de la salud como gran concepto tiene un marco ético a partir del cual se va a desarrollar. Este marco ético está denominado como equidad en salud. Recuerden que esto de equidad en salud viene del texto anterior que vimos en donde referíamos que todas las personas, independientemente de sus diferencias económicas, geográficas, demográficas, deben de tener acceso a los servicios de salud de manera garantizada porque el acceso a los servicios de salud es un derecho humano. Es por ello que el concepto de determinantes sociales de la salud tiene un marco ético que tiene que ver con la equidad en salud. Y vamos a entender equidad en salud como la ausencia de diferencias injustas y evitables en la salud de las personas sin importar las diferencias socioeconómicas, demográficas o geográficas. ¿Esto qué quiere decir? Hay que considerar que en los 70s y aún en la actualidad, les estoy hablando de casi 50 años atrás, ninguno de nosotros había nacido y todavía tenemos los mismos problemas que planteaban en los 70s, en donde efectivamente hay avances, pero no hay avances suficientes. Y en los 70s había esta diferencia en términos del continente americano entre el norte y el sur, en donde el norte regularmente estaban considerados como espacios enriquecidos
países que estaban en pleno desarrollo, pensemos en Estados Unidos, Canadá, México estaba considerado también como países latinos en desarrollo, y en el sur se sumaban, con excepción de Brasil y Argentina, todos estos países que tenían graves y grandes diferencias en el acceso a la salud. Y eso existe todavía. Tenemos Santiago Alto, o lo que está más cerca de la cordillera, y Santiago Bajo, y esas diferencias también nos dan una claridad en términos de que existen accesos diferenciados a los servicios de salud. Entonces, la equidad en salud como este marco ético que nos permite entender los determinantes sociales de la salud refieren la ausencia de diferencias injustas y evitables. Hay que considerar que muchas de las diferencias que tenemos en Chile, pues, en términos de salud o en temas de salud, son evitables y muchas ocasiones son injustas. ¿A qué me refiero con esto? Son evitables e injustas dado un sistema de salud que aún existe en Chile y que se pretende cambiar, ¿no? Por algo todas estas movilizaciones que no solamente iniciaron el 18 de octubre, sino que son movilizaciones anteriores, lo que hacen es revelar una serie de injusticias que pueden ser evitables. Que puede ser evitable que una persona que vaya a operarse y que lastimosamente fallezca, no le llamen a sus familiares 2 o 3 días después avisándole la fecha de la cirugía de la persona que ya falleció. Esos hechos son evitables, ¿no? También puede ser evitable que algunos AFP, por ejemplo, cobren de manera diferenciada entre hombres y mujeres, aunque eso se terminó a principios de año, en febrero más o menos, que sacaron una ley igualitaria, pero del año pasado para atrás, ¿no? Había costos diferenciados en tu sistema de salud dependiendo si eras hombre o mujer, ¿no? Porque te pedían si tú querías tu plan de salud con útero o sin útero, por ejemplo, ¿no? Y todas estas diferencias pueden ser evitables. Cuando no son evitables, estamos hablando que no hay equidad en salud porque no todas las personas tienen este acceso. Actualmente estamos viendo con este escenario pandémico las más profundas desigualdades en términos de salud, sobre todo cuando las empresas se acogen a esta ley de protección al empleo en donde despiden, o no despiden, sino suspenden la relación laboral, la relación contractual, ¿no? Pero en muchas ocasiones hay empresas que no han pagado las imposiciones de los trabajadores. Esto es bien común, es más común de lo que pensamos. Y estos trabajadores, si se enferman, no tienen plata porque fueron suspendidos de la relación laboral, pero aparte la empresa no paga cotizaciones y como cuando quieren utilizar su FONASA A, pensando que son FONASA A, entran y el sistema les dice, ¿saben qué? Tú estás bloqueado porque tu empresa no pagó las imposiciones, así que no te podemos dar el servicio. Y tienes dos problemas. Una, no tienes plata porque estás suspendido de tus relaciones laborales. Y otra, la empresa no paga las imposiciones y por tanto se dificulta el acceso a la salud. Estas diferencias son evitables, son supremamente evitables, ¿no? Y les voy a dar un caso bien particular que se abordó en los noticieros de ayer, que fue noticia a nivel mundial. No sé si ustedes supieron de Nueva Zelanda, que es de los primeros países que está diciendo que por fin pudo vencer la epidemia del coronavirus en su territorio. ¿Supieron de esa noticia? No, profe. No. Ya, es súper interesante, porque además ayer se rasgaron las vestiduras los políticos y todo, diciendo que Nueva Zelanda estaba por fin venciendo la pandemia con varias características. Según los políticos, 2 características fundamentales. Una, decían, es que la ministra de Salud es mujer,
¿no? Como si a los políticos actuales ahora sí les interesa la brecha de género, ¿no? Casualmente les empezó a interesar, porque es mujer. Y la otra, según los políticos, decían que Nueva Zelanda está venciendo la pandemia del coronavirus en su territorio porque no suspendieron los sistemas de mercado, porque la economía de Nueva Zelanda siguió operando, ¿no? Lo cual es verdad, ambas cosas son verdades, pero lo que no dijeron los políticos que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud es que Nueva Zelanda tiene un sistema de salud único, en el cual el Estado es el responsable y tiene que garantizar el acceso a todos y a todas. Y tiene un sistema de salud súper amplio, mejor que el de Mañalich, que dice que es el mejor sistema mundial del universo, de salud del universo universal, ¿no? Bueno, pues no, existe Nueva Zelanda. Otro de los determinantes sociales de la salud es de que Nueva Zelanda tiene un sistema laboral que protege al trabajador y que le da incentivos a las empresas para que los trabajadores no queden sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Tiene un buen sistema laboral, ¿no? En Nueva Zelanda permiten los sindicatos, cosa que aquí en Chile es bien difícil. Después de la dictadura se encargó de desmantelar el tejido social y romper con los sindicatos, y esto existe hasta ahora. Y cuando tenemos estas condiciones pandémicas en donde el escenario laboral se ve supremamente fragmentado, no hay suficientes organizaciones de trabajadores y de trabajadoras que le hagan un contrapeso al mercado y a los políticos. Y por tanto se ven mucho más vulnerabilizados. Diferencia con Nueva Zelanda, en donde se ha promovido durante muchos años la organización sindical. Eso por otro lado. El cuarto punto tiene que ver con que Nueva Zelanda ya había incorporado educación online a las poblaciones más vulnerabilizadas económicamente. Es decir, el logro que tiene Nueva Zelanda con relación a la pandemia tiene que ver con el desarrollo de estrategias anteriores a la pandemia que cuando ésta se presenta, estos elementos han ayudado a que la población pueda participar codo a codo con el Estado y con las empresas y con organizaciones sociales y con las comunidades para poder hacerle frente a este proceso. Otro elemento que mencionaron también ustedes tiene que ver con la educación. Nueva Zelanda tiene programas educativos mucho más ampliados en donde se promueve la diversidad dentro de sus estudiantes. Y ese es un elemento bien importante porque la población, no solamente estudiantil, sino la población en general, tiene una alta credibilidad en las instituciones. Cree en las instituciones porque ha visto, en la mayoría de los casos, que esas instituciones responden a las necesidades de las personas, aun cuando esas necesidades son diferenciadas dependiendo del tipo de población al cual pertenecen. En Chile, esto no ha sucedido, y eso es un comentario que han hecho mucho desde el Estado, que dicen, es que las personas son irresponsables, es que las personas no se cuidan, es que las personas, aun cuando tienen coronavirus, no respetan la cuarentena. Y entonces, si los ponemos al lado de Nueva Zelanda, la respuesta podría ser, bueno, es que no se respeta, es verdad, pasa por una situación personal, pero también hay una falta de credibilidad, sobre todo después del 18 de octubre, ¿no? Y sobre todo de ayer también, que no sé si supieron que unos carabineros que estaban celebrando el Día del Carabinero pasaron en un auto en una comunidad y le dispararon a 10 personas, ¿no? Eso hace que no creamos en las instituciones, ¿no? Entonces, a partir del 18 de octubre y antes, hacia acá, hay una falta de credibilidad en las instituciones y en el Estado. Y esta falta de credibilidad y de legitimidad hace que la población
no considere lo que el Estado diga porque ya trae una fractura anterior. Entonces, claro, lo que no se dice es de que efectivamente Nueva Zelanda ha podido o está en proceso de vencer la pandemia en su territorio, pero porque existen una serie de determinantes sociales dentro de ese territorio y que ha impulsado el Estado para que cuando se presenten este tipo de escenarios, la población y las instituciones puedan reaccionar de manera conjunta. En cambio, aquí no. Aquí no sucede eso. De hecho, las poblaciones en general, las personas como ustedes, como yo, cada vez que hablan dentro del Ministerio de la Salud, tenemos siempre un montón de dudas, ¿no? Tenemos dudas en términos de por qué una comuna está en cuarentena de un sector y no del otro, por qué Vitacura un tiempo corto y las otras poblaciones no, etcétera. Y no hay suficiente información y cada vez que mandan información por parte de las instituciones, genera más dudas que tranquilidades. Y esto tiene que ver con las instituciones y tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, en donde estas diferencias afectan también de manera diferenciada a las poblaciones dependiendo de sus propias características. Es común entender, por ejemplo, que aún cuando el coronavirus inicia en un sector privilegiado, como puede ser Vitacura, el número de contagiados en Vitacura y de contagiadas en Vitacura sea mucho menor en comparación con los actuales números de contagio, por ejemplo, en Puente Alto. ¿Ustedes por qué creen que existen estas diferencias en cuanto al número de contagios, siendo que la pandemia en Santiago inicia en Vitacura y tenemos, ¿cómo explicarían ustedes? Y tenemos los números de contagio más altos de la región metropolitana en Puente Alto. ¿Ustedes por qué creen que está sucediendo esto? Porque por ser de un nivel, por decirlo así, socioeconómico más bajo, yo considero que hay mucha gente que tiene la obligación de salir a trabajar, de ir a buscar sus pensiones, entonces se ven obligados a exponerse al virus. Claro, es decir, el Estado no da las suficientes condiciones, las suficientes determinantes sociales para que yo pueda cuidarme, ¿no? En Providencia, el día de hoy, volvió a surgir, no desde ayer empezó a surgir de nuevo este conflicto con las y los vendedores ambulantes o la venta informal, ¿no? Que decían, y hay una crítica bien fuerte sobre este sector, dicen, es que no se están cuidando, es que no están portando mascarillas, es que tal, ¿no? Y yo tengo muchos amigos y amigas que son vendedores y vendedoras ambulantes y lo que me decían por texto, porque lastimosamente no los he visto, pero por la situación, pero por texto me decían, ya es verdad, nadie en su sano juicio, nadie quiere arriesgar su vida, pero el Estado a mí no me puede garantizar el ingreso porque mis ingresos son diarios. Yo no tengo un ingreso mensual, así que yo tengo que salir sí o sí, ¿no? No me quieren dar un contrato o es muy difícil que te den un contrato y ante esas circunstancias yo tengo que salir forzosamente a trabajar para poder subsistir. Y también mencionan, es que no hay mascarillas, ¿no? Y efectivamente, si uno intenta buscar mascarillas, es bien difícil conseguirlas y lo que hacen es tener mascarillas artesanales, ¿no? Y uno de los elementos de fiscalización que le están haciendo a los vendedores y vendedoras ambulantes es el que les están exigiendo que tengan mascarilla marca 3M, esta marca famosa de mascarillas. Y lo que decían, ya, está bien, ¿en dónde podemos encontrar mascarillas 3M cuando sabemos que el Estado le dio buena parte de estas mascarillas a carabineros y a los militares, y otra parte a los funcionarias y funcionarios de salud? Es decir, el acceso a ese tipo de mascarillas está limitado. Y de nuevo, viene a la mente este concepto que les mencioné, la equidad en salud. Es decir, en Chile
en este contexto pandémico lo que hace es relevar todas estas inequidades que existen en salud y que tiene que ver con condiciones que son injustas, pero lo peor de todo es que son evitables. Sin embargo, mientras tengamos un modelo como el actual, estas inequidades se van a seguir presentando con o sin coronavirus. Entonces, la invitación de este tema es de que cuando ustedes vayan a desarrollar algún tipo de análisis o de proyecto comunitario, consideren cuáles son las condiciones sociales, las determinantes sociales de la salud que tienen las personas, porque en muchas ocasiones podemos promover, ¿no?, que las personas participen, que vayan a los proyectos educativos con temas de salud, etcétera, pero si de repente vemos familias o vemos personas o núcleos familiares en donde es madre soltera y que tiene 2 trabajos y 3 niños y aparte le decimos, oye, ¿por qué no vas a los talleres? Hay determinantes sociales que la están obligando a no poder ir, y los trabajos que hay que desarrollar en los proyectos comunitarios es sobre esos determinantes sociales para poder aumentar las posibilidades de acceso de las personas a los servicios de salud. Los determinantes sociales de la salud son muy amplios, lo vamos a ver en el modelo, los 4 modelos que les voy a presentar hoy, pero es muy importante considerarlos, porque en muchas ocasiones decimos que hay poblaciones insalubres o con tanta pobreza que no se lavan las manos, etcétera, y que no pueden prever algunos tipos de enfermedades, y más bien lo que no pensamos es en los determinantes sociales. Les voy a poner otro ejemplo. Desde el Ministerio de Salud se dice que es importante que nos lavemos las manos constantemente. Chile es el único país en el mundo en donde su agua es privada, o sea, no le pertenece a la gente que vive aquí. Y hay comunidades que no tienen agua, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el Estado a partir del Ministerio de Salud y dice, recuerden que, gente, por favor, yo me siento como ofendido porque me hablan como, no sé, como si no supiera, como si fuera ignorante, etcétera, ¿no? Dice, gente, recuerden, por favor, que tienen que lavarse las manos constantemente para poder evitar la pandemia del coronavirus. Y yo me pongo a pensar, a ver, ¿cómo me estás exigiendo eso cuando yo podría vivir en una comunidad que no tiene agua, que tengo que comprar el agua para poder lavarme las manos? Y lavarme las manos sería lo último de mis prioridades. Mi prioridad es poder tomar agua y preparar mis alimentos. Y si me queda agua, podré entonces lavarme constantemente las manos. Es decir, hay determinantes sociales que muchos programas del gobierno se olvida y habla como si todas las personas tuviéramos las mismas condiciones de vida y de trabajo, cuando no es así. Cuando hay comunidades enteras que no tienen agua y tienen que comprar el agua mínima y suficiente, dependiendo de su poder adquisitivo, para poder subsistir. Y encima me dices que tengo que lavarme las manos. A eso me refiero con las determinantes sociales de la salud. Hay factores alrededor de la vida que determinan procesos de salud, enfermedad y muerte que, dadas estas condiciones, únicamente se van a dar en este territorio porque las condiciones o los determinantes sociales de salud son particulares de ciertos tipos de territorio. Puede que se repitan algunas en otros territorios. Pensemos en comunas. Pensemos que algunos determinantes de salud pudieran ser los mismos en Puente Alto y en Vitacura, pero regularmente esto no sucede. Cada territorio tiene determinantes sociales de la salud diferenciados. Y esto es algo que hay que considerar constantemente cuando vayamos a hacer trabajo comunitario. Tenemos entonces tenemos esta equidad en salud como ausencia. Sin embargo, hay un elemento conceptual que es básico y hay que entenderlo. Ustedes saben cuál es la diferencia entre
Eh, ah, esperen. Sí, entre desigualdades e inequidad. ¿Qué se imaginan que pueda ser la diferencia entre desigualdad e inequidad? Yo me imagino que inequidad es como de cantidad Ujú. y desigualdad podría ser de derecho. Ejemplo. Exacto. Cuando estamos hablando de inequidad, tiene que ver con la distribución de recursos. Y cuando estamos hablando de desigualdad, es la condición que esta distribución de recursos genera. Puede ser el derecho o no al acceso a la salud, el derecho o no al acceso al agua, el derecho o no a un ambiente limpio, etcétera, ¿no? Es decir, las inequidades tienen que ver con la distribución de recursos. Entonces, cuando vayamos a hacer trabajo comunitario, debemos de identificar en qué tipo de recursos o en qué tipo de distribución de recursos vamos a trabajar, porque van a ser nuestra materia prima para poder desarrollar un proyecto comunitario. Es decir, ya, yo quiero hacer un proyecto o un programa comunitario sobre peso infantil, ¿no? O alimentación saludable, del peso de los niños, etcétera, niños y niñas y adolescentes, ¿no? Hay que saber, hay que conocer, cuáles son los determinantes sociales de la salud a partir de los recursos con los que esa población cuenta, y no homogeneizar y no pensar que todas las poblaciones tienen los mismos recursos. No, hay que analizar por cada uno de los territorios cuáles son los recursos con los cuales yo cuento o la comunidad cuenta para poder desarrollar ese proyecto, y la idea es aumentar esos recursos para poder garantizar el acceso a la salud. Y efectivamente, la desigualdad es distinto a la inequidad. Y la inequidad, como menciona la compañera, a la cual agradezco, tiene que ver con los recursos. Y la distribución de los recursos, diferenciada o no, tiene que ver con esto, con la estratificación, con la realidad política y con las relaciones de poder, que se podría resumir con la distribución de la riqueza. Esto conlleva a posiciones sociales diferenciadas y, al parecer y lastimosamente, al respeto de los derechos humanos diferenciados. Es decir, si nosotros, si yo o ustedes tuvieran condiciones distintas en tanto distribuciones de recursos, no sé, ¿qué estaríamos haciendo? Posiblemente estaríamos tomando nuestra propia avioneta para ir a comprar mariscos a la quinta región, ¿no? Como sucedió hace 15 días o hace una semana con un personaje en Vitacura que hoy estaba cocinando y dijo, oh, me faltaron los camarones, vivo en Santiago, en Vitacura, ¿qué hago? Ah, ya sé, voy a tomar mi avioneta. Voy a tomar mi avioneta. En mi vida me hubiese imaginado eso. Voy a tomar mi avioneta y me voy a ir a la costa porque me faltaron camarones y no los necesito para hacer el guiso, ¿no? Eso te habla de una distribución diferenciada de los recursos, ¿no? Y no solamente eso, sino que esta persona se cree con el poder suficiente porque tiene suficientes recursos y porque en verdad así lo es, que tiene diferencia de recursos, puede no solamente romper la cuarentena, sino que también ir a otro territorio exponiendo a las personas de otro territorio. ¿Por qué?
porque la distribución de recursos que a esa persona le benefició genera estratificaciones. Y cuando hablo de estratificaciones es que una persona está por encima de la otra, ¿no? Y su concepción de salud también es diferenciada. Es decir, si alguien de un sector privilegiado se enferma, sabe que no va a ir a un centro público de salud que está colapsado y que tiene que esperar 8 o 12 horas para ser atendido porque está colapsado. Sabe que tiene recursos suficientes incluso para comprar su propio respirador mecánico si lo necesita. ¿Me explico? Esas son las diferencias, ¿no? Y son diferencias súper heavy que ante este escenario pandémico estamos observando actualmente. Por supuesto que lo económico no es lo único. Sin embargo, aquí en Chile, a ser un país supremamente capitalista, es un elemento fundamental. Es decir, si tienes mayor adquisición económica, es posible que tengas una calidad de la educación distinta o una educación diferenciada. De hecho, yo le he dado clases a algunas personas privilegiadas, a cuicos, cuicas, ¿no? Y las clases son en inglés, por ejemplo, o en francés, o si vives en Valdivia, en alemán. Clases, imagínense estar dando clase a ustedes de determinantes sociales de la salud en alemán, ¿no? Dices, no puedo acceder a eso en mis condiciones actuales, ¿no? Y eso pasa también por la educación. Ahora, igual, está demostrado que las personas entre más procesos formativos, educativos tengan, más posibilidades tienen de poder gestionar su salud de manera más efectiva, porque tienen más conocimientos, ¿ok? También quien tiene mayor nivel educativo es más probable que pueda ascender en la escala social. Así que, chicos, chicas, en las condiciones y en las clases sociales a las cuales la mayoría pertenecemos, la única forma de ascender en la escala social viviendo en Chile es estudiando. No queda de otra, ¿no? De verdad que es bien difícil ascender, ¿no? Porque, por supuesto, este sector de arriba tampoco va a dejar que los de abajo suban porque perderían sus privilegios. Por algo, el audio de Cecilia Morel diciendo que íbamos a tener una invasión extraterrestre. Claro, porque los extraterrestres somos nosotros. Somos la clase media que está empezando a moverse. Y que los de arriba dicen, hey, güey, no te muevas tanto porque no quiero perder mis privilegios, ¿no? Y la única forma, o de las pocas formas que existen para poder ascender, es a través de la educación, ¿no? Que tiene que ver con esto. Lo ambiental también, es decir, si ustedes van, y es impresionante, a mí me impresionó, la primera vez que fui me impresionó muchísimo, si ustedes van a la zona de donde está ubicada la Universidad del Desarrollo, ¿dónde está eso? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. ¿Ustedes saben? ¿Cómo, profe? En la comuna o el sector en donde está ubicada la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo se llama? Las Condes. ¿Es todavía Las Condes? Sí, queda en San Carlos de Apoquindo. San Carlos de Apoquindo, sí. Bien, en alguna ocasión fui a ese sector y es impresionante la calidad del aire que hay ahí, porque los departamentos y las casas que están hasta el fondo, hasta arriba en el cerro, tú llegas ahí y puedes realmente notar la calidad del aire, porque te paras y ves el smog debajo de ti, ¿no? Y que tiene que ver también con tu salud, es decir, las condiciones ambientales en las cuales tú estás viviendo tienen una relación directa a mediano o largo plazo, porque los efectos no son inmediatos, en tu salud en cuanto a calidad del aire y medio ambiente. Tenemos, por supuesto, también comunidades en donde el medio ambiente está supremamente contaminado. En clases anteriores hablábamos de Quintero y Puchuncaví como zonas de sacrificio o ventana, en donde el ambiente está supremamente contaminado. De hecho, hace 3 días atrás tuvieron también en Puchuncaví una alerta sanitaria por azufre en el ambiente.
O sea, imagínense, la gente de ahí está respirando azufre. Es súper heavy. Yo lo puedo decir con total tranquilidad, pero estar respirando químicos en el aire todo el tiempo es súper dañino, ¿no? Es súper dañino a corto y largo plazo. Vamos a ver cómo esos niños y niñas van a tener sus etapas de vida posteriores, de juventud, adultez, etcétera, que se van a ver severamente afectados. Dada esta diferencia, hay que ver, ¿no?, qué programas el gobierno desarrolla para poder mediar esta situación. Pero el medio ambiente tiene mucho que ver con esto. El género es un elemento que a partir del movimiento de mujeres y el movimiento feminista se ha ido relevando. Actualmente tenemos como una de las determinantes sociales de la salud más importantes es el género. ¿Por qué? El género, tomen en cuenta que no se refiere únicamente a mujeres. Cuando hablamos de género, hablamos también de hombres y todas las diversidades que pueden estar fuera de un sistema binario, hombre o mujer. Sin embargo, voy a dar un ejemplo. No voy a dar un ejemplo de otro tipo de identidades que no son hombres y mujeres cisgénero, sino que voy a hablar de las mujeres trans. Mujeres transexuales, trabajadoras sexuales. ¿Ustedes se han imaginado cómo la están pasando ellas o cuáles son las estrategias que tienen que desarrollar, dado que las zonas en donde ejercen su trabajo son zonas que tienen toque de queda o que también al ser desplazadas y discriminadas históricamente por ser transexuales, no tienen acceso a los servicios de salud por esta discriminación histórica? Aun cuando existe la ley de identidad de género que se promulgó hace poco, a finales del año pasado, ¿no?, sigue siendo un sector supremamente vulnerabilizado, en donde el género es un elemento fundamental para poder entender las determinantes sociales de la salud. Es decir, son personas que en muchas ocasiones no tienen su carnet de identidad con su nombre social y le llaman por su nombre de registro, lo cual también es una violación a sus derechos humanos en términos de identidad. Sufren discriminaciones constantes. Únicamente ejercen el trabajo sexual no porque quieran ejercerlo, sino porque no les dan espacios laborales de otra índole, y esas las relega a tener que ejercer el trabajo sexual. Ahora, ¿qué están haciendo las personas que ejercen el trabajo sexual en calles? Me estoy refiriendo en calle porque igual hay trabajo sexual en departamentos, etcétera. Pero en calle, ¿cuáles son las condiciones sociales o las determinantes sociales de acceso a la salud que están pasando estas personas? Ahí podemos ver que las determinantes sociales de la salud son diferenciadas dependiendo del tipo de población la cual estamos trabajando, en donde el género es un elemento primordial. El trabajo, por supuesto, la genética también es un determinante social de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque la genética, si bien es cierto, es biológica, es personal, dependiendo del nivel de conocimiento que tengas sobre tu propio cuerpo y el entendimiento, te va a sugerir o no realizar acciones en el futuro para poder frenar cierto tipo de enfermedades en las que genéticamente estás propenso o propensa, que no quiere decir que te van a dar, sino que eres propenso o propensa, ¿no? Y que tiene que ver también con sistema educativo, de trabajo, de ingreso, etcétera. Y esto es con el comportamiento personal, que es verdad que pasa por este elemento, el cuidado de cada uno de nosotros, pero, insisto, para que las personas puedan tener un cuidado adecuado con respecto al coronavirus, el Estado debe de proporcionar, para que yo sea responsable, tú me tienes que proporcionar a mí todas las condiciones laborales, de ingreso, educativas, para que yo tenga elementos suficientes y pueda ejercer mi propia responsabilidad. Si tú no me das los elementos suficientes, voy a tener que seguir yendo a trabajar, ¿no? Voy a tener que seguir haciendo colas o filas enormes en los centros de salud para que me puedas atender, ¿no? O sea, voy a tener que seguir haciendo ciertas cosas porque, aunque sé que es una decisión personal, el Estado no me está dando las herramientas básicas y suficientes para que este cuidado personal lo pueda llevar a cabo.
afectando mi salud en términos de determinantes sociales. ¿Queda clara esta idea? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Tiene algún comentario? No, profe. Ya, voy a borrar. Existen otros dos conceptos que es importante considerar cuando estamos hablando de determinantes sociales de la salud. El primer concepto tiene que ver con sociedad justa. Esto es, la sociedad justa es proporcionar, o que la sociedad te proporciona un mayor grado de libertad positiva. Profe, ¿Sí? ¿eso es lo mismo que en el texto hablaba de gobierno justo? Eso viene de, sí, y está relacionado. Cuéntame, ¿qué viene del gobierno justo? Aprovechemos el impulso. O sea, de lo que me acuerdo es que hablaba eso, como de la libertad que entregaban para que las personas pudieran como vivir, dependiendo del grado de libertad que le daba el gobierno. Cuando era justo, le daba como mayor libertad a las personas de hacer las cosas. Así es. Bien, estos dos conceptos, gracias compañera, estos dos conceptos de sociedad justa y gobierno justo son fundamentales para poderle dar carne, estructura a el concepto de determinantes sociales de la salud. Y cada vez que pueda se los voy a repetir. Cuando hablamos de determinantes sociales de salud y de salud pública, hablamos del papel del Estado y de cómo las personas nos incorporamos o no a cierto tipo de sistemas de salud. Y en ese sentido, tenemos estos dos conceptos. Sociedad justa, es decir, la sociedad justa es quien proporciona un mayor grado de libertad positiva, y el gobierno justo es que no impone una forma de hacer la vida, sino que cuida la diversidad, las diferentes maneras de hacer la vida. ¿Esto por qué tiene que ver con los determinantes sociales de la salud? Porque pensemos en la población migrante, la población de Haití, en donde el Estado impone una forma de hacer la vida, en donde estas poblaciones se ven desplazadas, se ven racializadas, se ven discriminadas a desarrollar cierto tipo y únicamente cierto tipo de trabajo, ¿no? Es decir, podemos ver a grandes sectores de la población, a grandes contingentes de la población haitiana, en donde la mayoría de ellos y de ellas se desempeña en ciertos tipos de trabajo, de limpieza, de albañilería, etcétera, ¿no? Y no propone como un espacio de desarrollo de la vida para que yo pueda proyectarme mucho más ampliado, ¿ok? Y eso tiene que ver también con el gobierno justo, es decir,
el gobierno y dadas las determinantes sociales de la salud, me restringen tanto, me refiero a que debo de tener 2 jornadas laborales porque si no, no me alcanza para pagar el arriendo porque los arriendos son caros, o tengo de tener 2 jornadas laborales para poder pagar la universidad porque la universidad es cara y aparte tengo que estudiar y tengo hijos, etcétera. Es decir, el Estado no me da las suficientes condiciones para que con un solo trabajo yo pueda cuidar a mis 3 hijos y estudiar. ¿Por qué? Porque los trabajos son mal pagados, porque las jornadas son extenuantes, porque son estresantes, etc. Es decir, el Estado, con el actual sistema de salud, restringe a las personas a tener solamente un tipo de vida. ¿Y cuál es ese tipo de vida si no eres privilegiado? Una vida de explotación laboral. ¿Por qué? Porque no te va a quedar de otra, porque el Estado te fijó, tú tienes esta clase social, tienes este origen, tienes este color de piel, entonces te toca hacer esto. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué me toca hacer única y exclusivamente esto cuando yo quiero hacer otras cosas, cuando yo quiero proyectar mi vida en una cosa totalmente distinta a lo que vivieron mis padres y mis abuelos? Es decir, cuando decimos que el Estado restringe la diversidad de la vida, lo vemos en las mismas condiciones de vida de nuestros padres y nuestros abuelos, que si ustedes lo ven de manera histórica, podrían preguntarse así de, oye, pero en mi familia no hubo nadie que estudió en la universidad, mi abuelo no estudió, mi padre no estudió, y yo soy la única. ¿Por qué tenemos que repetir el mismo patrón? ¿Por qué tiene que volver a suceder esto generación tras generación? ¿Por qué? Porque el Estado restringe tu propia proyección de vida y te dice, no, tú no puedes ir hacia acá. Tú, como eres económicamente vulnerable, como eres de piel oscura, eres afrodescendiente, eres esto, te toca únicamente hacer esto, tener este tipo de vida. Y ahí estamos hablando que no hay sociedades ni gobiernos justos cuando te restringen esta posibilidad. Pasa también por una responsabilidad personal, en donde si quieres ascender tienes que leer, ¿no? Y tienes que estudiar, etc. Pero para poder hacer eso, tiene que haber condiciones suficientes. Voy a poner otro caso que igual estábamos discutiendo, que decían, es que las y los estudiantes casi no participan o se quedan callados y calladas en las clases online. Y es muy difícil que participen y es muy raro hablar de la pantalla sin que nadie hable, ¿no? Y yo lo que reflexiono es verdad, pasa por un tema personal de interés, de aclarar dudas, de conversar, de conocer, ¿no? Pero también pasa por las circunstancias personales de cada casa. Es decir, es probable que exista un solo computador para 4 personas en donde la o el estudiante está intentando buscar un lugar donde haya el menor ruido posible o que no está tan familiarizado con lo online que le cuesta trabajo interactuar, o hay un desinterés profundo por las clases online y están cumpliendo solamente con conectarse. Es decir, es difícil juzgar de tajo, era lo que yo comentaba. Es difícil juzgar de tajo, que no es como intentar justificar, pero es más bien intentar entender cuáles son las condiciones de cada una y uno de los estudiantes en este escenario que nos obliga a tener clases online, ¿no? Y que de ahí se determina también la participación de las y los estudiantes, que tiene que ver con la cantidad de ingresos que tiene, y eso va a determinar el tipo de plan de internet que puedas tener, porque se te puede caer, no se te puede caer, pues si enciendes la cámara, se te atora el internet, se queda pasmado. Es decir, hay un montón de cosas, ¿no?, que lo que hacen es relevar las diferencias sociales, ¿no? Porque en mis condiciones actuales yo no puedo pagar un buen plan de internet que me permita tener acceso a la educación y que me permita participar, etcétera, ¿no? Y claro, también pasa por un tema personal de desarrollar habilidades ante escenarios contingentes como el actual. Pero tiene que ver con esto, con la sociedad justa y con el gobierno justo, ¿no? Y justamente es
de proporcionar un mayor grado de libertad positiva. Recuerden que en el texto anterior, cuando hablábamos de las formas de educación y que la educación tiene que servir para la libertad, que era el texto de Paulo Freire, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, conocer, pero sobre todo poder cambiar mis determinantes sociales, no es únicamente que lo haga porque soy revoltoso y porque soy activista y sí, no, tiene que ver con mi propio proceso de libertad, ya que si no alcanzo estos niveles de libertad por los cuales estoy luchando, no voy a tener mejor condición de vida, voy a seguir igual que como estaba, ¿no? Y la idea del trabajo comunitario es justamente poder proporcionar, aunque sea mínimo, cambios, aunque sean mínimos de verdad, en las determinantes sociales de las personas, hablando en temas de salud, determinantes sociales de salud. ¿Explico estos dos conceptos de sociedad justa y de gobierno justo? ¿Tienen algún comentario o algo que quieran compartir? ¿No? Bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. No es necesario borrar, ya. Bien. ¿Por qué la salud es tan importante y por qué ustedes son un factor primordial para el desarrollo de cualquier sociedad en términos de que van a ser futuros profesionistas en temas de salud, enfermeros y enfermeras? Tiene que ver con algo que es fundamental. La salud en nuestra condición humana es el principal elemento que nos permite proyectarnos en el tiempo y proyectar mejores condiciones de vida. Si nosotros y nosotras no tenemos una salud estable, tengamos cualquier tipo de condición privilegiada, si no tenemos una salud estable, difícilmente vamos a poder desarrollar nuestros propios proyectos de vida. Pero, obviamente, para poder tener una salud estable, no únicamente pasa por procesos genéticos, sino que pasa por procesos sociales. Y la salud es uno de los elementos principales para poder desarrollar la vida. Es decir, tiene una relación directa con el bienestar de las poblaciones. Y además, la salud te permite pareciera que es un pleonasmo el decir, ya, la salud te permite vivir, ya, qué gran descubrimiento hizo el profesor, ¿no? O sea, eso es básico, ¿no? Pues no, no es tan básico, ¿no? Es decir, vivir, tener buenas condiciones de salud, vivir no solamente te permite trabajar y ser funcional, vivir también te permite cosas súper básicas que actualmente se nos ven restringidas. Tener buena salud te permite soñar, ¿no? Te permite emocionarte, te permite sorprenderte, te permite viajar, te permite conocer, ¿no? Y esas cosas son fundamentales. Es impresionante, por ejemplo, que tengamos poblaciones aquí en Santiago, etcétera. Yo he conocido mujeres mayores que me dicen, no, es que yo no conozco el mar, ¿no? Nunca he ido a Valparaíso, o nunca he tenido la oportunidad de ir al mar. Y cuando tú les preguntas por qué, es una, no tengo dinero, tengo muchos hijos, me la he pasado trabajando, no tengo buena salud, etc. Es decir, parece que es básico y que es convencional, pero no siempre es así. Las determinantes sociales de la salud te permiten justamente tener este elemento básico para que puedas vivir. Y vivir no implica únicamente trabajar. Vivir implica soñar, emocionarse, viajar, conocer, aprender, estar en las mejores condiciones que se te sean posibles y en donde todas las personas puedan acceder a estas condiciones. Esa es la importancia de la salud actualmente. ¿Explico este elemento básico? Sí, profe. Bien.
Existen 4 modelos que vamos a abordar, que son unos PPTs. Hay 4 modelos para poder analizar los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo voy de tiempo? 5, 10. Sí, sí lo logro. Vamos a abrir. A ver. Ay, qué tonto, lo borré. Bueno, a ver. Profe, Dígame. mientras tanto le puedo preguntar, ¿cómo va a ser el formato de la prueba que tenemos el martes? Porque hay un link de Teams en el aula. Sí, la solemne que vamos a tener la próxima semana va a ser dentro del aula virtual. Se puso el link de Teams por si ustedes en el momento de la prueba tienen alguna duda respecto a la redacción de alguna pregunta o algo que no les quede claro. Es decir, vamos a estar conectados en Teams también por si tienen alguna duda y yo les pueda apoyar de manera inmediata. Pero la solemne va a ser dentro del aula virtual. ¿Profe, va a ser de desarrollo o con alternativa? Sí, va a ser de desarrollo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la prueba? Aprovechemos. Ya, dime. La prueba va a ser de las lecturas y de lo que hemos pasado en clase. Sí. De todas las lecturas. ¿En el mismo horario de las clases? En el mismo horario. Y se va a poder responder dentro del horario de clase. Ya, gracias. ¿Alguna otra? Bien, empecemos. Tenemos este primer modelo de análisis, que es el modelo Whitehead, ¿no? Bueno, yo lo conocía como Whitehead, pero tiene otro nombre, Dag Green. No sé si es alemán o algo así. No lo sé pronunciar bien. Si alguno sabe, que me eduque, ¿no? Tenemos este modelo en donde parte del centro, en el círculo, aparece edad, sexo y factores hereditarios. Esos son los principales elementos con los cuales nosotros y nosotras nacemos, ¿no? Y son elementos personales, la edad, el sexo y factores hereditarios, que tiene que ver con la genética que una compañera propuso y que efectivamente tenía razón. Existe otra esfera, ¿no? O otra capa dentro de este modelo que está después del círculo, que dice factores de estilo de vida individual. ¿A qué se refiere a estos factores de vida individual? Bueno, se refiere a si consumes algún tipo de tabaco, haces combustión, ¿no? Yo digo haces combustión porque se puede fumar muchas cosas, ¿no? Pero si haces combustión, si consumes algún tipo de bebida embriagante, si consumes algún tipo de sustancia, pasa por una decisión también personal. Pero no solamente eso, sino que también pasa por la información que puedas tener alrededor de ti. Voy a citar otro ejemplo. A mí me gusta citar ejemplos para que ustedes vean que no estoy inventando cosas, que estas cosas pasan, ¿no? Y pasan más seguido de lo que creemos. Pensemos en el consumo del cigarrillo como factores de estilos de vida individual. Ustedes podrían decir, bueno, es que el consumo de cigarrillo está determinada por una responsabilidad individual en donde lo que hay que hacer es informar los efectos adversos a la salud que tiene el consumo del cigarrillo y que incluso sabiéndolos, la gente sigue fumando. Es verdad, esto sucede también, pero también pasa por la información que las personas vayan adquiriendo. Hace 4 días atrás, en el Mercurio, que no me extraña por la historia que tiene ese diario, ¿no? En el Mercurio salió una columna de opinión en donde la persona que escribe, un hombre, puso como título a su columna, fumar previene que te contagies de coronavirus.
¿Supieron de esa noticia? No. Bueno, No, es Busquen. como ridículo igual. Yo sí, profe. búsquenla, está en el Mercurio, es de hace 3 días atrás. O si puedo, la busco yo y la cuelgo en el aula virtual. Y entonces lo que decía el caballero es de que si fumabas, las posibilidades de contagio eran casi nulas. ¿Qué sucede? Me puse a investigar para saber quién era el que había escrito eso, y quien escribió eso es un empresario de la British Tobacco, que es de las grandes tabacaleras mundiales que existen en el mundo, de las más poderosas. De hecho, las personas que fuman, mucho del tabaco que fuman pertenece a esta gran empresa transnacional que se llama British Tobacco, ¿no? Y que quien escribe es el operador político en Chile de la British Tobacco, ¿no? Entonces, claro, si una persona que tiene 11, 12 años lee eso en un diario de circulación nacional, obviamente va a fumar. ¿Por qué? Porque leyó en el diario que una persona dijo que si fumabas disminuían las posibilidades de contagio. Y esto tiene un sesgo político. Entonces, por eso yo les digo, es verdad que hay algunos factores o comportamientos individuales que son responsabilidades justamente individuales, pero que esas responsabilidades también pasan por las informaciones que te llegan. Y si existen ese tipo de informaciones en el Mercurio, imagínense qué puede pasar, ¿no? Existe también dentro de este modelo de análisis de determinantes sociales de la salud otra capa que tiene que ver con redes sociales y comunitarias. Es importante, lo vimos en la sesión anterior, pero las redes de apoyo comunitarias y sociales tienen mucho que ver con la salud comunitaria. Si hay organizaciones territoriales, si hay organizaciones vecinales como juntas de vecinos, etcétera, hay posibilidades de poder desarrollar proyectos de fortalecimiento comunitario en temas de salud. Si no hay, lo primero que hay que hacer es formarlas, porque no hay organización comunitaria y sin ella no se pueden hacer proyectos comunitarios. Y de ahí aparecen, en la capa más externa, aparecen las condiciones generales, socioeconómicas, culturales y medioambientales, que todos ustedes las dijeron, que tienen que ver con las determinantes sociales de la salud, que están relacionadas con la producción alimentaria, con la educación, con el ambiente laboral, condiciones de vida y trabajo, con el desempleo, agua, servicios sanitarios, atención en salud y vivienda. Este es un modelo que te expone a algunos determinantes sociales de salud que se pueden incorporar a sus investigaciones, proyectos, etc. Existe otro modelo que es el modelo Daichen, ¿no? Ese sí es alemán, ¿no? Y que te muestra un flujo distinto, pero con contenidos muy parecidos, en donde vamos a empezar en la parte de abajo, en donde dice contexto y políticas públicas, junto con el contexto social. Es decir, recuerden que yo les comentaba que las políticas públicas o el gobierno justo o las inequidades de salud tiene que ver con el Estado, en donde el Estado tiene que brindar todas las condiciones necesarias para tener un buen vivir. Y eso determina el contexto social. Por eso, en el extremo izquierdo están relacionadas estas dos categorías. Y eso pasa también por algo que ustedes ya comentaron, que tiene que ver con la posición social, no solamente de los individuos, sino la posición social que tiene un territorio en su generalidad. Tiene que ver con una exposición diferenciada de vulnerabilidades, ¿no? No es lo mismo, ya lo hablamos, Puente Alto, Vitacura, Providencia, Quilicura, etcétera, ¿no? Tienen enfermedades o lesiones diferenciadas, ya que la vulnerabilidad es diferenciada y, por supuesto, tienen consecuencias sociales en la salud de manera también diferenciada. Es bien interesante saber que las personas de clase o de ingresos económicos más altos, de clase alta, tienen menos probabilidades de obesidad que las personas de clase baja. Y no es porque las personas de clase baja no se preocupen por su alimentación, sino que en muchas ocasiones lo que se tiene es hambre y lo que se quiere es comer. Comer para dejar de sentir hambre, distinto a alimentarse. Y las condiciones laborales, económicas, etcétera, no me permiten, por ejemplo, comprar palta porque es inaccesible,
O últimamente no me permite comprar bananos o plátanos porque el kilo está en 1,200 pesos, ¿no? Es como, es demasiado caro y lo que quiero es alimentarme. Y esto hace que existan vulnerabilidades en salud diferenciadas y es algo que releva este modelo. Tenemos otro modelo, el modelo Brunner, que este modelo se concibió originalmente con el fin de relacionar la perspectiva clínica, que es la que más conocemos, a la salud pública, que es la preventiva y comunitaria, y que se fue aplicando a procesos sociales. Y este modelo es este, que tiene que ver con la estructura social, de la cual estuvimos hablando también la clase pasada, con factores materiales en la parte superior, y en la bajada vemos todos estos elementos que en este modelo muestra como determinantes sociales el trabajo, el entorno social, las condiciones psicológicas también, el comportamiento en la salud y las etapas de la vida de niñez, los genes y la cultura, con los cambios fisiopatológicos que puedan presentarse en algún tipo de enfermedades y que conlleva al final esta diagonal en bienestar en términos de mortalidad o morbididad, dependiendo del tipo de padecimiento que se esté estudiando en territorios determinados. Y existe el de la OMS. Obviamente la OMS iba a sacar su modelo porque el concepto de determinantes sociales surge en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, obviamente va a tener su propio modelo, ¿no? Y que tiene que ver con aclarar mecanismos por los cuales los determinantes sociales generan inequidades, indicar cómo los determinantes se relacionan entre sí, proporcionar el marco para evaluarlos y proyectar niveles específicos de intervención. Ojo, los determinantes sociales de la salud no sirven únicamente para contextualizar, sino que el fin último de los determinantes sociales de la salud es poder cambiar esa realidad. Es importante que cada uno de ustedes, cuando vayan a desarrollar trabajo comunitario, tenga la perspectiva de que aunque sea el elemento más mínimo y el más pequeño, puedan cambiarlo. Y cambiar eso ya es un gran logro. De verdad se los digo, porque yo lo he experimentado. De repente vamos a comunidades y queremos hacer así el cambio total y que esta comunidad sea distinta, etcétera. No es necesario en todas las ocasiones. Habrá ocasiones en que el cambio más mínimo, el más pequeñito, si esa pequeña realidad cambia, ya es un gran paso, ¿ok? Y tenemos acá que habla en el extremo izquierdo, tenemos el contexto sociopolítico, en donde cuando hablo de sociopolítico, hablo del Estado también, ¿no? Es decir, el tipo de Estado que tenemos que va a determinar ciertas estructuras socioeconómicas que van a distribuir de manera diferenciada los recursos, por lo tanto va a generar desigualdades y que esas desigualdades o estas posiciones socioeconómicas son determinantes específicos de la posición social, dependiendo de la cantidad de recursos que se te distribuye o no, y eso puede determinar tu estado de salud, que va a ser diferenciada con otras poblaciones que no tienen los mismos privilegios. Pero además, lo que pone en la discusión este modelo es de que las determinantes sociales de la salud también pasan por el tipo de sistema de salud que tenemos en Chile, por ejemplo. Y el tipo de salud que tenemos en Chile, ¿no? No está beneficiando a la mayoría de la población porque está colapsado. No es que no funcione, sino que la estructura en cómo está montado el sistema de salud no alcanza para beneficiar a todas las poblaciones y por eso hay listas de espera eternas en donde la gente se muere. O sea, y eso sigue pasando. Y tiene que ver con cómo está configurado el sistema de salud. Y por último, tenemos un marco conceptual de los determinantes sociales de la salud que, aunque ustedes lo vean así como muy denso, en realidad es súper fácil. Solo hay que respirar profundo y leerlo, ¿no? Es decir, de nuevo tenemos el contexto sociopolítico a la izquierda y lo interesante de los marcos, del marco conceptual de los determinantes sociales de la salud,
es que incorpora la globalización. No podemos hablar de determinantes sociales de la salud o de trabajos comunitarios si no incorporamos la globalización. ¿Qué está sucediendo en otros países y cómo se conecta con nuestra realidad inmediata? Lo que está sucediendo en Nueva Zelanda, en China, en Estados Unidos, en Nueva York, aquí en Santiago, todo está conectado de alguna manera. Y al momento de incorporar la globalización es que vamos a buscar estas conexiones. Y está en el centro de este esquema de marco conceptual, conceptos que hemos estado abordando en toda la clase. Por eso les digo que no son, este diagrama no es tan difícil. Tiene que ver con el ingreso, con educación, el género, la sexualidad, la etnicidad, el racismo, que esas condiciones te estratifican, te colocan en cierto sector de la población. Pero esas condiciones estratificadas te exponen de manera diferenciada a partir de ciertos elementos a ciertos tipos de padecimientos. ¿Cuáles son esos elementos? Las condiciones de vida, condiciones de trabajo, barreras para adoptar estilos de vida de salud saludable, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con acceso a los servicios, etcétera. Y arriba y abajo tenemos las consecuencias diferenciadas y el posible soporte o cohesión social que puedes desarrollar o impulsar para poder paliar algunos de estos efectos, como puede ser la exposición específica a determinantes sociales intermedios. ¿Cuáles son los determinantes sociales intermedios? Los que te permiten escalar, por ejemplo, la educación. El sistema de salud, entonces, es en sí mismo un factor determinante intermediario, como la educación también. La función del sistema sanitario se toma particularmente en el caso del acceso o cobertura de la atención en salud, ¿no? Y esto es muy importante, dependiendo de qué cobertura se tiene, son los accesos que se va a tener o no. De hecho, el programa GES, ¿ustedes identifican GES o AUGE? Sí, profe. Como ustedes saben, GES o AUGE le han estado alimentando de nuevas atenciones, porque antes no existían, ¿no? Es decir, ahora el examen de coronavirus está en GES o en AUGE, ¿no? Depende de qué tengan las personas, ¿no? Y antes no estaban, por eso cuando empezó la pandemia, veíamos que algunas pruebas costaban 60 lucas, era impresionante, ¿no? Y que eso habla del sistema de salud como un factor intermediario. Y bueno, de manera resumida, las políticas públicas tienen que mejorar la salud de los grupos más vulnerables, que era lo que mencionábamos la vez anterior, en donde la referencia para saber que tu proyecto está funcionando es que el sector más vulnerable puede avanzar. Si este no avanza, es difícil que podamos hacer trabajo comunitario exitoso. Disminuir las brechas sanitarias y también considerar los gradientes sanitarios desde grupos más desfavorecidos. Eso. ¿Tienen algún comentario o alguna duda con respecto a la clase? ¿Qué les pareció? No sé. Profe, le voy a ser sincera. Ves que estoy en su clase, me explota el cerebro, pero es como un mar de conocimiento. La idea es que te explote el cerebro, eso es lo que estoy buscando, así como que ¡ah! No puede ser. Gracias. Profe, amo su clase. Ay, gracias, ojalá y que sirva para aprender. ¿O alguna duda? ¿No? Yo tenía una duda, pero era con algo que había escrito en la pizarra que con el sol no se veía, entonces no sé qué decía. Ay, pero ¿lo borré? Ah, sí, lo borro. ¿Qué era más o menos? Estaba abajo de estratificación, realidad política y relaciones de poder, como con un corchete hacia abajo. Ah, tiene que ver con la distribución de la riqueza. Decía
posiciones sociales, derechos humanos. Y justicia social. Eso decía. Gracias, profe. Ya. Muy bien. Terminamos. Nos vemos en la solemne de la próxima semana. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Igual, cuídense.